Bueno, espero que se encuentren bien. Esta es la vez número 3000 que trato de grabar la clase. No sé, estoy teniendo muchos problemas con la compu, así que voy a tratar de hacerla que salga. Por Dios. Soy el Dr. Marucci. Espero que se encuentren bien. Me conocerán de algunas otras clases, como Troy McClure. Y esta vez vengo a tratar de hablarles de tabaquismo, o de tabaco, o del consumo de tabaco, de alguna de las formas, de todas las formas que hay. De esto lo que me interesaría que recuerden es que vamos a hablar de una planta con bastante historia, ¿sí? La realidad es esa. Y voy a tratar de ser lo más neutral posible con determinados aspectos de la clase y no irme por las ramas. Bien, esto es importante. Llegaron a sexto año de medicina, los felicito. Parte de esto lo hicieron en pandemia, no sé qué decirles. Pero para que la clase en realidad sería buenísima, pasaría algo increíble. Y es que yo necesitaría que se acuerden desde anato, histo, fisio. Necesitaría un montón de cosas para que esto tenga sentido. El tema es que si hago eso, lo voy a aburrir terriblemente. Pero por ejemplo, si yo ahora digo, chicos o doctores, ¿se acuerdan de las áreas de West y cómo eso puede influir de alguna manera con el tamaño y la forma y la química de una partícula que se inhala? Bien, si lo que estoy diciendo, la respuesta es no lo sé, o ni siquiera sé qué son las áreas de West, estamos hasta las manos. Si les hablo del surfactante, del músculo liso de Reisensen o de bla, está muy complicado. ¿Está bien? Entonces, eh, voy a tratar de hacerlo fácil, pero sepan que es un tema súper apasionante, súper apasionante. Así que, nada, yo espero, la verdad que si les interesa, agarren los libros de la parte básica, porque suman un montón a lo que uno va a entender después. Bien, yo ahora tengo que contarles una historia. La historia es esta. Si uno agarra cualquier libro de estadística, van a ver que siempre los cardiólogos tiran, la gente se muere por infarto, bla. La realidad es que en las estadísticas el tabaco, si eliminaran el tabaco, hay un montón de enfermedades que caerían drásticamente. ¿Está bien? La realidad es esa. Entonces, debido a la generación de arteriosclerosis, de enfermedad cardiovascular, de distintos tipos de enfermedad pulmonar, no todo tiene por qué ser EPOC, puede ser cáncer de pulmón, cánceres distintos. Eh, la realidad es que eh, el tabaco o el uso de la nicotina, esa es la historia, todo lo que trae aparejado, no solamente es el tabaco propiamente dicho, sino el consumo de nicotina, a eso es lo que vamos a estar hablando. Eh, Eso es lo que nos va a estar generando y los modos de uso distintos tipos de enfermedades, pero el problema es la nicotina. De hecho, parte del mercado que hay ahora, de las cosas que ustedes pueden hacer cuando se reciban, les van a hablar de los cursos de cesación tabáquica para un montón de gente. Vamos a llegar al final con eso. Pero sepan que es un súper tema para entender la, cómo funciona todo, no por una cuestión de conspiranoia, ¿sí? Sino porque en realidad hay cosas que han sido descritas y contadas y que tienen que ver eh, con esta historia. Entonces, no es estadística, esto es real, de lo que vamos a charlar es real. El pacientito tuyo que está en la sala para morirse te va a pedir salir con la cánula nasal a fumarse un pucho afuera y lo vas a ver en camisolín, en pañal, parado con su pie de suero, fumándose un pucho y vos le decís al menos apagar el oxígeno para no prenderte fuego. O sea, es una historia nefasta. Bien, entonces, aquí de la cuestión no es el tabaco en sí propiamente dicho. Ahora me encanta pues eh,
que son millennials y pandemials y tres o cuatro cosas más increíbles, cuando uno va al kiosco, le tiene que decir al kiosquero, quiero tabaco de fumar, o sea, quiero un cigarrillo de tabaco, porque ya el faso es, parezco el personaje que puso, faso, está hablando del faso. Eh, el faso se asocia a otro tipo de sustancia. La, la sustancia que vamos a estar hablando ahora es la nicotina. Y cuando algún nefasto les vaya a dar la charla de, digo nefasto, porque capaz que hay alguno que todavía dice, la marihuana es la puerta de entrada a todo el resto. Para cuando te fumaste 500.000 puchos por día o te tomas 8.000 cafés, ya está, estás pegado con otra sustancia. Sí, o sea, de hecho, cuando ustedes agarran a alguien que nunca estudió nada de nada, te dice la cocaína es la sustancia estimulante más consumida. No, la cafeína o la nicotina. De hecho, la cafeína más todavía que la nicotina. Entonces, a ver, hay que entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Bien, yo sé que al doctor Escarlato le encanta la historia. Eh, yo me imagino a Colón tratando de convencer a la reina que hay un camino más corto para ir a las Indias a buscar especias. No voy a comillar mucho. Entonces, eh, nada, el tipo no encontró el camino a las Indias y tenía que volver con algo en la manito para que no lo maten porque le pusieron mucho dinero. Colón, una de las cosas que trae es que básicamente le dan esta planta que la usaban para un montón de cosas. En América esta planta ya la conocían, sabían que generaba determinado tipo de respuesta. Históricamente se usaba para tratar un montón de cosas en las tribus de los distintos eh, pueblos originarios de Latinoamérica. La conocían y lo usaban como tratamiento para enfermedades o lo usaban incluso como plaguicida. ¿Sí? O sea, mascaban las hojas y con eso cuidaban las plantas para que justamente los bichos vayan a comer la planta de nicotina y se mueran. Entonces, eh, básicamente, nada, tiene la Nicotiana tabacum, eh, es una planta de América que después la llevaron a otros lugares en determinadas condiciones de- de presión, de temperatura, eh, puede tener más o menos concentración. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar manejando, digamos, ese es el origen de todo. ¿Es la única situación donde encontramos nicotina? No, la verdad que no. Ahora después vamos a ver, pero la planta patrón de donde sale es esta. Bueno, estoy en otro lugar de la casa, espero que ahora no haya tanto ruido. A ver, ¿qué es lo que les voy a contar? Lo que les voy a contar es que la nicotina, ¿sí? La 1-metil 2 pirrolina, es el principal alcaloide de esta planta, ¿sí? De geno nicotiana, ¿sí? La planta del tabaco. El punto es que acá es donde viene la parte interesante. Si ustedes lo consideran de alguna manera, eh, tiene que ver su efecto con las solanáceas, ¿sí? O sea, es una planta de la familia de las solanáceas. Por lo cual, si se acuerdan los toxindromes que generan las solanáceas, esto va a ser un poco más llevadero, ¿sí? La realidad es esa. Entonces, eh, lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta es que, eh, a ver, vamos a estar estudiando una sustancia, ¿sí? eh, que tiene característica de generar un gran potencial de adicción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tabaquismo, estamos hablando no solo de la forma en que se consume, sino de la sustancia que está generando todo el problema. Ahora después vamos a profundizar sobre eso. Bien, vamos a hablar de toxicocinética o toxicodinamia, es decir, vamos a hablar de las propiedades
que tiene la nicotina, ¿sí? Cosas importantes para tener en cuenta. Primero, se absorbe súper bien por piel, mucosas, por tracto respiratorio, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. De hecho, también se absorbe bastante bien por el intestino. Eh, es importante conocer que la nicotina es una base de características débiles, por lo cual se absorbe mejor en lo que es un medio ambiente alcalino. De hecho, esa es una de las cuestiones que usan justamente para permitir una mejor absorción. Tiene una unión baja proteínas, un volumen de distribución bastante interesante y un metabolismo, que después vamos a charlar alguna cosa de esto, que es 80-90% hepático por vías de distintas familias de citocromos, aldehidroxidasas, tienen un metabolismo de glicosilación. eh, de alguna manera, algo que tenemos que entender es que hay eh, no solo el metabolismo de la nicotina, sino que en su metabolismo esto genera otros distintos tipos de metabolitos, por lo cual, para cuando veamos que, que se metaboliza en el hígado, vamos a ver aparecer aparte de la nicotina, ¿sí? Vamos a ver que aparece otro metabolito que es la cotinina. Esto es importante pues justamente en una persona que nosotros vamos a estar evaluando si es fumador o no es fumador, la nicotina tiene pocas horas de vida media, tiene hasta 4 6 horas de vida media, cuando la cotinina tiene más de 20, ¿sí? O sea, no más de un día de vida media, pero sí tenemos esto como para poder evaluar si una persona es fumadora o no. Eh, el metabolismo para tener en cuenta eh, tiene una eliminación urinaria que hasta el 35% se puede llegar a eliminar por vía urinaria sin cambio alguno. Algo importante para tener en cuenta es cuando uno evalúa este tipo de dosis, es justamente esta cuestión de hay una dosis mínima donde se produce el efecto deseado. Esto yo espero poder acordármelo cuando les hable más adelante como una estrategia que nosotros podemos tener para poder manejar a los pacientes que vienen con ganas de que hagamos una cesación tabáquica. ¿Sí? Bien. Em, ¿Qué otra cosa sería importante tener en cuenta? Recuerden que ahora vamos a charlarlo en un ratito, pero recuerden que hay variaciones individuales que hacen que la gente pueda tener distintos tipos de metabolismo, ¿sí? Eh, con lo cual la eliminación puede ser más lenta o puede ser más rápida. Recuerden que el metabolismo puede modificarse de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a de dónde es uno. Eh, de hecho, o sea, se supone que el metabolismo de la nicotina en distintas poblaciones, por ejemplo, en lo que son los asiáticos, es bastante más lento que en lo que son los caucásicos. Eh, y las mujeres, de hecho esto se vio estadísticamente en cuanto a que las mujeres superan a los hombres en el consumo de tabaco por lejos, no solo los han alcanzado, sino que los han superado, y las mujeres metabolizan rápidamente eh, las, la nicotina. De hecho, aparentemente, esto no sé si lo voy a decir después, pero bueno, aprovecho ahora, una de las cosas que hace que lo metabolicen más rápido todavía es la anticoncepción oral. Así que es para tener en cuenta esta situación de cuáles son las cosas que pueden modificar la, la eliminación o el metabolismo. Eh, Recuerden esto que les contaba de la eliminación urinaria, justamente eh, encontrar la cotinina o algún otro metabolito en la orina es la forma que tenemos nosotros para dosarlo la mayoría de las veces. Em,
Después, más adelante, yo espero acordarme de hablarles de cómo se modula todo esto, porque tiene importancia en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer o vamos a evaluar en los pacientitos que nosotros tengamos. Como dato para tener en cuenta, la dosis letal que mataría el 50% de los pacientes de nicotina está estimado en 0,1 a 1 miligramo kilo en los adultos, pero la realidad es que estos estudios, o por lo menos esto, la verdad carece en algunos casos de algún tipo de evidencia. Aparentemente en algunos reportes dicen que es mucho más alto. Lo que sí no es excluyente en los reportes es que aproximadamente cerca de 2 miligramos en los chicos ya estaría generando toxicidad severa. Esto es importante, pues justamente algo que yo les voy a contar ahora son los pacientitos que pueden llegarles con alguna presentación insólita a la guardia que ustedes no están esperando. Ustedes esperan que el señor que viene a hablarles de algún problema con el cigarrillo es alguien que quiere dejar de fumar. Y después finalmente, en cuanto a toxicocinética y toxicodinamia, recuerden que atraviesa todas las barreras, ¿sí? Pasa por la leche, pasa placenta, pasa barrera hematoencefálica y lo que es súper interesante es que básicamente funciona con todo lo que es el metabolismo, toda la línea o todo el mecanismo o todo el circuito, mejor dicho, de, de lo que es alguna sustancia con potencial de adicción. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener entonces ahora para charlar? Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Tiene que ver con el mecanismo de acción. Yo antes quisiera decirles algo que otro día me causó mucha gracia y que tiene que ver con una compañera mía que se fue a un congreso de endocannabinología. Hace 4 generaciones, 5 generaciones atrás de médicos, descubren el sistema nicotínico, el sistema muscarínico, descubren estos receptores y no por eso se dieron en llamar nicotinólogos. Nada, yo me río de las nuevas generaciones porque, a ver, descubrieron el sistema endocannabinoide en los años 90 y ahora son todos endocannabinólogos como 40 años después. Entonces, bueno, 40 años no, pero por lo menos 30 años después es como muy gracioso. Eh, entonces, básicamente, ¿qué es lo que les quiero contar? Ustedes tienen un sistema nicotínico, tienen receptores nicotínicos, ¿sí? Responden a la nicotina. Básicamente la nicotina lo que hace es parecerse a la acetilcolina, se une al receptor nicotínico, tanto en el cerebro, en la médula espinal, en los ganglios del sistema autónomo, en la glándula suprarrenal, en las uniones neuromusculares, en los quimorreceptores tanto carotídeos como aórticos. Eh, Esto lo que hace básicamente es una respuesta cuando se une, donde estimula la liberación de un neurotransmisor. El punto es que se une la nicotina al receptor, abre un canal eh, voltaje dependiente, donde lo que va a permitir es la entrada de sodio, la entrada de calcio. Eso va a hacer una despolarización de membrana. ¿Está bien? Entonces, la verdad de la milanga. La nicotina es una sustancia que es estimulante, así hay que describirla, es una sustancia estimulante. Activa el SARA, ¿sí? Esto te permite estar alerta, es lo que te permite estar despierto. De hecho, eso lo pueden comprobar por electroencefalograma si quieren. También tiene que ver con la liberación de dopamina, ¿sí? En todo lo que es el área mesolímbica, córtico mesolímbica, el cuerpo estriado, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, justamente en toda la parte vieja del cerebro que tiene que ver con la supervivencia. Por eso todo esto está tan ligado con la recompensa y con la capacidad adictiva que tiene esta sustancia, ¿sí? Eso espero que lo vean en la clase de sustancias de consumo problemático. También tiene que ver con la estimulación glutenotérgica y el GABA, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver con cómo va a generar cómo va a funcionar como mediador de la adicción en distintas sustancias del cerebro. Entonces, eh, recuerden que también tiene que ver con otros sistemas endógenos eh,
que modulan la recompensa, tanto del sistema cannabinoide como del sistema de los opioides. Y esto también va a tener que ver con todo lo que es eh, la dependencia, la abstinencia y un montón de cosas que van, el craving, cosas que vamos a ver después. Em, También en alguna parte hay un tipo de funcionamiento donde también también funciona con noradrenalina, con el GABA, con serotonina, con glutamato. Eh, Todas estas cuestiones van a estar asociadas eh, con la sensación de mejora del, del humor, con la mejora de, de la sensación de no tener que comer, eh, o con incluso, entre comillas, la disminución de la ansiedad. En realidad es algo medio insólito porque en realidad estamos hablando de un estimulante, ¿sí? Entonces, en realidad, la baja en la ansiedad tiene que ver con un mecanismo que francamente tiene que ver con el manejo del craving y otras cosas. Los efectos son dosis dependientes, ¿sí? A bajas dosis, los compuestos nicotínicos o relacionados con la nicotina eh, resultan en agonismo simpático. Básicamente esa sería la historia. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? En concentraciones tóxicas, ¿sí? Prolongadas, excesivas, eh, lo que hacen, esto es un efecto absolutamente interesante, se produce un bloqueo de los receptores y hay bloqueo neuromuscular y efectos parasimpáticos, con lo cual podemos decir de alguna manera, entre comillas, no lo tomen como lo voy a decir ahora, sino como lo que les decía antes, que en bajas concentraciones es estimulante y en concentraciones elevadas no lo es, sino todo lo contrario. Lo otro que se sabe en distintos modelos es que la nicotina es un productor de convulsiones, ¿sí? Pero ya saben cómo son los estudios en toxicología. Así que básicamente tenemos una sustancia que tiene potencial epileptogénico. Cómo es que producen estas convulsiones, la verdad no se sabe. Eh, Hay varios modelos propuestos, pero la verdad ninguno explica eso. Así que, bueno, estos son los mecanismos de acción de la nicotina. Espero haber sido claro porque el resumen es bastante, hacerlo resumido es bastante complejo. Bueno, lo que quiero contarles ahora quizás es una parte súper interesante, o que por lo menos a mí me interesa mucho. La verdad que a ustedes no les interesa mucho, lo lamento por ustedes. La cosa es así. Al actuar en el hígado y tener que ser metabolizadas en el hígado, esto puede modificar distintos metabolismos. Es decir, por ejemplo, fumar aumenta el metabolismo de la teofilina, de la warfarina, del propranolol, de la lidocaína, de la cafeína. Por ejemplo, puede interaccionar con otras sustancias. El etanol parece aumentar la respuesta cardiovascular a la nicotina, ¿sí? O sea, con lo cual eh, esto lo vemos mucho, ¿sí? O sea, el uso concomitante de alcohol y cigarrillo. Entonces, eh, lo mismo ocurre no solamente por potenciación del efecto de algunas sustancias, es decir, por ejemplo, potencia el efecto de la cafeína, pero en un efecto contrario acelera el metabolismo de la cafeína, ¿sí? O, por ejemplo, disminuye el efecto de distintas sustancias que pueden ser de tratamiento psiquiátrico, como puede ser la olanzapina o la clozapina, pero acelera no solo disminuye el efecto, sino que acelera la, el metabolismo. Eh, la otra cuestión sería que los fumadores tienen disminuida las respuestas a determinadas sustancias, como por ejemplo los opioides, las benzodiazepinas, los betabloqueantes, la nifedipina. Y de hecho, eh, si utilizan el uso de nicotina por distintos mecanismos, sobre todo cuando es por tabaquismo, cigarrillo,
genera úlcera péptica y básicamente todos los antiácidos que sean de mecanismo de H2, de antagonismo H2, es probable que fallen. La verdad que en alguna de estas interacciones no sabría decirles muy bien qué es lo que pasó, pero están descriptas. Entonces, está genial preguntarle al paciente, señor, ¿usted fuma? Sí. Bueno, agarren alguna calculadora de estas que les dice las interacciones eh, y se van a encontrar con que no toma en cuenta el tema del consumo de tabaco. Entonces, si ustedes tienen un paciente que seguramente toma benzodiazepinas, toma beta bloqueantes, toma un montón de cosas por una enfermedad cardiovascular, es probable que tengan que ajustar la dosis porque no va a dejar de fumar de la noche a la mañana. Bien, en cuanto a las fuentes. En cuanto a las fuentes, esta es la parte interesante. No solo se van a encontrar con el paciente que viene y les dice, miren, a mí me gustaría dejar de fumar. El tema es que se van a encontrar con otro tipo de pacientes. Van a encontrarse el nene que va a decir, me comí todos los chicles que come papi siempre, todos los chicles de nicotina, o que se agarró todas las colillas de cigarrillo y se las comió, o que se llenó de los parches de nicotina y lo encontraron tirado en el piso. De las presentaciones que estamos viendo, ahora vamos a hablar de los distintos tipos de cigarro. El tabaco de mascar no se da mucho en- por estos pagos, sí, en otros países. Y en cuanto a los pesticidas, se da sobre todo en la gente que trabaja con el tabaco una enfermedad que se llama enfermedad de la hoja verde. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en general el contenido de un cigarro, de un cigarrillo, eh, uno es el contenido neto y el otro el contenido que nos llegaría finalmente al cuerpo. Por lo cual en realidad eh, muchas veces los chicos que se comen las colillas de los cigarrillos pueden tener algo, pero no tanto como lo que podría ser por un cigarro. Pero sí definitivamente eh, pueden llegar a dar más eh, como contenido si se comieron el chicle de nicotina del papá o si se clavaron el parche de nicotina. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Esos elementos que nosotros utilizamos habitualmente para hacer terapias de reemplazo, eh, tendríamos que tener en cuenta cuánto es lo que puedan llegar a, a suministrar. En cuanto a los pesticidas, recuerden que no solo está la enfermedad del tabaco de la hoja verde, ¿sí? del tabaco verde, que son síntomas nicotínicos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos. Eh, Básicamente estos trabajadores lo absorben mientras están trabajando, eh, mientras están manejando el tabaco. En general tiene que ver con las partes del proceso donde hay tabaco, eh, donde hay gotas de los residuos, ¿sí? Eh, líquidos y que van a tener gran cantidad de tabaco. En general, recuerden que esto es una intoxicación por contacto, esto lo van a tener por la piel más que por la vía respiratoria. Sí, así que básicamente una de las cuestiones que van a tener los que trabajan con estas sustancias es tener algún tipo de ropa que evite la absorción por la piel. Em, Recuerden que también está el tema de los neonicotinoides, ¿sí? Es decir, los plaguicidas estos que han aparecido últimamente. Eh, y a ver si me estoy acordando de algo más. Y una fuente bastante interesante o algo bastante interesante para tener después tiene que ver con los agonistas parciales que pueden ser la vareniclina, ¿sí? Que ahora está media vista con desdén, pero que bueno, son agonistas parciales y que sirven, agonistas parciales de estos receptores y que sirven justamente como terapia para dejar de fumar. Guarda con todos estos porque ahora están bastante mal vistos y prefieren usar otro tipo de sustancias. Así que bueno, a lo que iba es, recuerden que no solamente se les va a presentar el paciente que quiere dejar el pucho, sino que se les puede presentar algún tipo de pacientito de estos. Bueno, espero que sigan bien. Ni se imaginan en dónde estoy ahora, qué hora es y cómo estoy grabando esta clase.
Em, Continuando con lo que veníamos hablando, lo que deberíamos entender cuando empezamos a hablar de los cigarrillos, de los cigarros o de alguna otra fuente de nicotina, en este caso lo que vamos a hacer es la diferenciación, porque lo vamos a ver ahora en un instante, donde lo que vamos a hablar es que hay un proceso por el cual alguien se coloca en la boca o en algún lugar un filtro. Delante de este filtro hay un papel con hojas de tabaco. Las hojas de tabaco están sometidas a distintos procesos y tienen distintos tipos de sustancias, no solamente nicotina. A su vez, se, se hace una combustión incompleta. Eh, Recordemos lo que habíamos visto en la clase de hipoxias, donde tenemos un gas que va a determinada temperatura, que tiene determinadas características, que puede transportar determinadas sustancias y que aparte puede transportar partículas. En este caso van a ser partículas sólidas, estamos hablando de un humo. Las partículas también tienen características químicas y características físicas y todas van a generar algún tipo de daño. Eh, Recordemos que puede variar el contenido de los cigarrillos. Recordemos que esta situación del humo puede generar otro tipo de formas de, de consumo de tabaco, como por ejemplo eh, lo, que, lo que se conoce como en segunda mano o second hand smoking, eh, que tiene que ver con las contaminaciones. eh, a ver, el humo de primera mano es el humo que uno inhala, ¿sí? Del fumador. El humo exhalado es el que va a inhalar otra persona, ¿sí? Eh, y eso es lo que van a inhalar otras personas. El tema es que lo que les comentaba recién, existe un nuevo agregado donde se habla humo de tercera mano, donde justamente este humo arroja partículas y el humo propiamente dicho eh, contamina superficies y objetos y esto sigue estando en esas superficies e incluso mucho tiempo después de que se haya eh, disipado ese humo, por lo cual eh, uno debería tener en cuenta todas estas definiciones porque es lo que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Es interesantísimo si tienen ganas de seguir el caso de las azafatas de los aviones, que son las primeras que ganan los juicios para los fumadores pasivos, el second hand smoking. Em, Recuerden que justamente la absorción de nicotina varía no solamente eh, con el cigarrillo que uno tiene. Eh, Hay algunos que tienen más nicotina, otros que tienen menos. Eh, y recuerden que, por ejemplo, si lo comparamos los cigarrillos con los cigarros o las pipas, eh, consiguen más absorción eh, por distintos tipos de mecanismos, sobre todo por la forma o el tratamiento que se le da al tabaco. Em, en realidad lo importante de todo esto es entender que muchas de las enfermedades o muchos de las intoxicaciones de la clínica que vamos a tener finalmente, sobre todo en el fumador crónico, tiene que ver con el resto de las sustancias que aparecen, por ejemplo, en pantalla. Con lo cual, eh, no es una no es una intoxicación de una sola sustancia, sino que es una situación donde muchos factores generan este tipo de- de intoxicación. De hecho, básicamente, si comparáramos los tipos de cáncer, saben bien que
le pueden generar en distintos lugares, dependiendo de donde tengan el contacto, cánceres de labio o cánceres de lengua, eh, en el caso del cigarro o de la pipa. Con lo cual es muy importante conocer cómo es el proceso y cómo es la vía de administración. A ver, nuevas tendencias, porque uno ve una pipa, ve alguna otra cosa y le llama la atención. Eh, Esto es bastante nuevo, sí, es bastante nuevo, cuando digo bastante nuevo, o sea, no es algo que tiene 50 años. Técnicamente hablando, después del año 2000 aparecen estos dispositivos que básicamente son dispositivos electrónicos eh, de suministro de nicotina y otras sustancias eh, a base de la posibilidad de generar vapor. ¿Sí? A ver, son muy fáciles de conseguir, se dispensan en la mayoría de los lugares y la verdad que muchos de los productos eh, para poder armarlo, es decir, para el relleno de los líquidos de los cigarrillos electrónicos, carecen de un montón de controles. Si uno ve o lo compara con el cuadro que les mostré antes, que es parecido al que ustedes están viendo ahí, lo que les van a decir es que los cigarrillos electrónicos son seguros y que básicamente les van a dar un montón de sabores que ustedes pueden agregar o modificar el tema de la nicotina, eh, razón por la cual si ustedes quieren modificar ustedes mismos para ir disminuyendo cada vez más la dosis, lo pueden hacer tranquilamente, pero eh, lo que ocurrió fue que la gente la verdad que empezó a tunear de manera arriesgada eh, cómo se armaban estos contenidos. Por lo cual entonces, recordemos, les dicen cigarrillo electrónico porque son sistemas operados por, una, por una pila, usan un atomizador. Algunos modelos pueden parecer un cigarrillo, otros no, otros pueden parecer cigarros, pipas, lapiceras, eh, otros parecen un tanque, un tanquecito. Eh, los más comunes que ustedes van a ver dando vuelta por la calle son los que son parecidos a un tanque. ¿Sí? Quizás acá no se ve tanto los modelos que parecen un aparatito de USB o de alguna otra forma. Lo que tienen es un sistema de calentamiento y la parte de la boquilla donde la gente pone la boca y absorbe estos vapores. Entonces, la gente la verdad que pensaba que esto era una panacea y que iba a andar muy bien. Ahora vamos a ver de qué se trata o con qué nos encontramos. Bien, acá es donde empieza la controversia y bueno, si quieren nos podemos encontrar en una esquina y darnos de golpes de puño con respecto a las evidencias. No son resonancias, tomografías, imágenes que yo haya robado de un paciente con distrés o con eh, neumonía por coronavirus, sino que básicamente es lo que se van a encontrar como IBALI. Esto es una sigla que básicamente significa lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico o al vapeo. Eh, Electronic Vapor Associated Lung Injury vendría a ser, ¿verdad? En inglés, en un inglés no muy bueno. Por eso me quedé en Argentina y no me fui a trabajar a Harvard. Bien, ¿cuál es el lío? Primera cuestión, no es gratis, ¿sí? No es gratis. Eh, a diferencia del cigarrillo, eh, el tipo de molécula tiene penetración distinta, llega a lugares distintos en el pulmón, cosa que no pasa con las partículas que está mandando el otro cigarrillo.
Lo más interesante del caso es que hasta que se dio a conocer el tema eh, por ejemplo, el EPOC o distintas enfermedades que puede traer el consumo de cigarrillo, el común y corriente, pueden pasar años y lo loco de esto es que los efectos de, de- del vapeador pueden aparecer días o semanas después de empezar a usar estos productos. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? La historia es así. No se sabe con certeza qué es lo que lo provoca. No se sabe con certeza qué es lo que lo provoca. Em, está la primera cuestión fue cuando en los estudios lo que decían era que tenía que ver con estos productos ilícitos de relleno de los cigarrillos electrónicos. Después la mayoría de la gente lo que decía era que bueno, que la mayoría de los que presentaban IVALI era em, los pacientes que habían consumido productos de relleno que tenían que ver más con el consumo de cannabis, con aceites de cannabis, lo cual estadísticamente no son datos que no sean ciertos, pero eh, por ahora lo que se sabe es que están ligados al acetato de vitamina E, es un aceite. Este acetato de vitamina E se utiliza como espesante, sobre todo para los productos que tienen tetrahidrocannabinol. Sí, la vitamina E es una vitamina relativamente segura que pueden usar en los suplementos, pero básicamente puede generar que los pulmones no funcionen correctamente. La otra cuestión es que el daño pulmonar directo puede ocurrir no solo por los químicos, los vapores o los metales. Recuerden que estamos hablando de un proceso donde sustancias pueden cambiar, ¿sí? Se pueden modificar cuando se convierten en vapor y se pueden convertir en otras sustancias que no están presentes en ese líquido. Estas sustancias pueden reaccionar, pueden combinarse con otras sustancias químicas eh, y facilitan muchísimo que distintos tipos de metales que puedan estar presentes en esta combineta de cosas puedan introducirse en los pulmones. ¿Qué es lo que va a tener nuestro pacientito? Nuestro pacientito va a tener una disnea, dolor torácico y un montón de otras situaciones, pero sobre todo el tema de la disnea, en aumento de clase funcional de forma súbita. A los fines prácticos, lo que van a hacer para diagnosticarlo es que la verdad no hay una prueba que ustedes digan, ah, qué bueno. Eh, a ver, por empezar, preguntarle a nuestros pacientes si estás tomando esto y qué tipo de formulación estás tomando. Si tiene enfermedades concomitantes, si puede tener asma, puede tener EPOC. Y a partir de ahí es terrible porque desde una oximetría de pulso, hacer una broncoscopía, tomar muestras de sangre de los pulmones, radiografías, tomografías, y la verdad que no hay mucho tratamiento. Eh, la verdad que lo que se puede hacer es prevenir infecciones, dar distinto tipo de medicación, más que nada sintomático, para lo que es el dolor, antiinflamatorios y manejo de la inflamación. Estos pacientes tienden rápidamente a la necesidad eh, del uso de, de oxígeno suplementario. Así que recuerden que estos pacientes es un cuadro de disnea que se agrava rápidamente. Eh, Nada, a modo de prevención, no hagan pelotudeces, sería lo que tengo que decir, pero bueno, decir eso, la verdad que no es muy categórico y muy eh, de ponerme delante de una cátedra a dar una clase. Lo que yo les puedo decir o lo que les diría a un paciente, no hagan y no hagan pavadas porque esto existe, está relacionado y no le pasa a un grupito de pibes locos, o sea, esto le pasa a un montón de gente que está con los vapeadores. Eh, una vez decían que las nuevas generaciones iban a hacer las cosas mejor que las generaciones anteriores y bueno, en este caso lo han logrado, han generado
una enfermedad pulmonar con un nuevo sistema de consumo de nicotina, muchísimo más violenta y grave que lo que eran las otras. Finalmente, entonces, lo que debería contarles como un poco de resumen de toda esta situación es que la nicotina de estos dispositivos se absorbe súper bien, eh, hace la misma o cumple la misma función que la nicotina de la cual hablábamos antes. Les recuerdo que la nicotina es una sustancia es una sustancia súper adictiva. Eh, ya les expliqué qué es lo que generaba. Y técnicamente hablando termina en los lugares que es lo que ustedes están viendo en la resonancia arriba en la imagen, eh, genera el mismo efecto. Lo que están viendo abajo son lesiones, cortes histopatológicos y cortes de imágenes de lo que es la lesión por el vapeador, con lo cual cuando uno se pregunta o le hacen referencia a la preocupación sobre estas nuevas formas de consumo, la verdad que es una forma mucho más potente, mucho más agresiva y completamente distinto. Agrega otras cosas y la verdad que eh, mucha gente no sabe cómo manejarlo. Esto existe, esto es una enfermedad para tener en cuenta, es describible por todos los estadios de Koch para definir una enfermedad, por lo cual negar su existencia es como decir que la Tierra es plana. Salvo que ustedes sean Gastón Paul o algún otro tipo de persona que niega determinadas cuestiones, eh, están las evidencias disponibles para ustedes. La recomendación para ustedes y para sus pacientes es que no utilicen estos dispositivos. Bueno, fuimos cubriendo eh, el cigarrillo electrónico, hablamos un poco de los habanos, de la pipa, de second hand, third hand o todos los hand que ustedes quieran, smoking. Queda finalmente una historia que antes te la contaba alguno que te decía, me fui a Qatar, me fui a Marruecos y me acercaron un narguile, una silla, una juca, o vaya a saber cómo le dice algún otro. Y esa es la historia, de hecho alguno más que cada tanto se la trae. En un montón de lugares es interesante. eh, en Argentina se expandió muchísimo todo esto. La mayoría de la gente que consume piensa que fumar en la pipa de agua no es perjudicial para la salud. Estamos hablando de una cuestión similar de alguna manera, un poco más rústica, pero el cigarrillo electrónico. La verdad que la gente mucho no tiene idea, pero bueno, básicamente es un dispositivo que tiene una base con agua, que esa base está expuesta al fuego o un carbón encendido, tiene un conducto ascendente, una manguera y una manguera para la aspiración. En la parte de arriba le ponen el tabaco o los saborizantes o los aditivos que quieran ponerle. Eh, el aire caliente entra en contacto con el tabaco, hace un humo, eso se inhala. eh, y es muy gracioso porque lo que dicen es que las boquillas, nos deberíamos quedar tranquilos porque las boquillas eh, atenuarían el efecto nocivo. La verdad que esto no está para nada demostrado. Eh, Así que en realidad hay eh, un asunto donde el lío es tremendo, porque por empezar, el compartir la boquilla es una cuestión de esparcimiento de enfermedades, de distintos tipos de enfermedades. Eh, por otro lado, hay un vacío legal en cuanto a lo que es eh, los ambientes libres de humo. Supuestamente hay quienes dicen, no, no, esto queda dentro de la pipa de agua y la verdad que estás viendo que sale el humo, por lo cual en realidad estás fumándote, sos un fumador de segunda mano. Eh, Hay quienes directamente dicen que la pipa de agua no es tabaco y que no causa daño para la salud, cuando en realidad todo está explicado con que, o todo está demostrado con que eh,
provoca grandes daños. De hecho, básicamente, eh, en el contexto del uso de las pipas de agua, eh, fuman muchísimo más veces que en el caso de los cigarrillos. En el caso de lo que hay como evidencia, sí, es un riesgo para la salud. eh, no es una alternativa mejor que los cigarrillos. Lo que les contaba recién puede significar que uno está en un lugar donde va a estar aspirando humo de segunda mano y va a inhalar 100 a 200 veces el volumen de ese humo eh, por la pipa. Eh, los, eh, las pipas de agua también generan eh, distintos compuestos tóxicos, no solo el monóxido de carbono, sino distintos químicos o incluso poder transmitir metales pesados. Eh, Recuerden que depende un montón el tema del carbón. El carbón que utilizan para la combustión también va a generar eh, compuestos que pueden absorberse. Y la verdad, no hay evidencia que esto sea o sirva para dejar de fumar o sea mejor. Eh, Así que, nada, tenemos otro sistema que es mucho más rústico, mucho más viejo, pero es la versión antigua de los cigarrillos electrónicos, por lo cual la pipa de agua también entra dentro de eh, otro tipo de forma de consumo que sigue siendo de consumo. Y si se te lo están preguntando, tampoco está bueno comer tomaco, así que eh, no importa el- el vehículo, básicamente estamos hablando siempre de lo mismo. En cuanto a a la exposición por nicotina, eh, lo que, lo que es sumamente interesante es preguntarle a un fumador qué fue lo que le pasó la primera vez que consumió. En este tipo de pacientes les va a contar eh, que pueden haber tenido temblores, pueden haber visto efectos, algún tipo de efecto cutáneo, pueden haber tenido alteraciones en el ritmo evacuatorio, náuseas, obviamente aumento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia ventilatoria, si se tomaran la presión, aumento eh, en la presión. Em, ¿Qué es lo que les va a generar a estos fumadores con bajas dosis? Nada, van a estar alertas, van a estar eufóricos. eh, Así que dentro de la media hora a la hora y pico, ya de de haber consumido el producto, ya podrían estar teniendo eh, estos efectos. En cuanto a efectos un poco más interesantes que tienen que ver con el exceso de estimulación colinérgica, nada, es el síndrome colinérgico, donde van a tener salivación, náuseas, vómitos, sudoración, diarrea, y la verdad es que ahí lo van a tener rápido. Puede haber efectos vasoconstrictores que pueden darse cuenta por el paciente va a estar hipertenso, eh, puede haber taquicardia, puede haber distintos efectos que tengan que ver con lo neurológico, como puedan ser dolores de cabeza, cefaleas, mareos, ataxias, confusiones. Eh, Recuerden que, bueno, lo que les contaba recién, la nicotina es bastante irritante. Pueden darle sensación de quemazón o puede dar sensación de dolor en la boca, puede dar a veces eh, constricción en los músculos faringios, eh, puede haber irritación térmica en el lugar donde se apliquen los parches. Eh, la verdad que el vómito sería como uno de los efectos más comunes que pueden encontrarse en todo esto. Y es bastante raro encontrar pacientes con síntomas que tengan que ver con eh, el riesgo de vida. Así que básicamente si tuviéramos que
pensarlo de alguna manera, rápidamente el paciente puede tener náuseas, vómitos, salivación, dolor abdominal, lo que es la parte respiratoria, puede tener aumento de la frecuencia ventilatoria, broncorrea, pueden tener hipertensión, taquicardia, puede haber ansiedad, puede haber mareos, puede haber cefalea, hiperactividad, confusión, agitación. Eh, es raro ver un paciente con, o sea, tendría que ser una dosis tremenda de intoxicación con nicotina como para tener rápidamente convulsiones. Ya en, en más horas, digamos, de manera más tardía, puede haber diarrea. eh, y si el paciente se complicara, el cuadro va a ir en bajada más que en persistencia de todo eso. Si el paciente se está complicando, ya va a presentar eh, hipoventilación, bradicardia, hipotensión, tendencia al shock, debilidad y demás. Entonces, la verdad que como la nicotina se metaboliza sumamente rápido, la mayoría no tiene estos pacientes. La verdad que es una clínica bastante tranquila. La mayoría de los pacientes, cuando se pasan de rosca por alguna razón, en 12 horas se recuperan. Em, pero está descrito eh, intoxicaciones severas, ¿sí? Los que se han tomado todo el tanquecito de nicotina full de los cigarrillos electrónicos, o los que se metieron 150.000 parches de los papás en todo el cuerpo, donde el cuadro grave, eh, hablan de que es un cuadro bifásico, donde eh, hay un cuadro de estimulación y posteriormente uno de depresión, que es lo que les contaba un poco antes. Eh, en algunos casos lo que hablan es que generalmente el cuadro grave eh, siempre incluye alguna alteración cardiológica, incluye convulsiones, algún tipo de fasciculación, eh, además de todo lo que es el cuadro colinérgico. Finalmente, bueno, ya al final es lo que les contaba antes, cuando el paciente ya está en la última, es un paciente que va con tendencia al shock, con bradicardia, hipotensión, eh, fallo ventilatorio, coma, eh, pero es bastante raro. Les cuento esto pues justamente lo que hablábamos es al principio, la clínica no es la que ustedes esperaban, ¿no? Soy un señor que viene a dejar de fumar, sino que es otra cosa completamente distinta a la que uno estaba esperando. Bien, en cuanto al laboratorio, ¿qué es lo que deberíamos pensar? Em, Hacer el ABC de FG, toxicológico. Si quieren intentar pedir nicotina o conitina, bien ahí. Eh, Traten de averiguar cuál es el tipo de sustancia, como para saber cuál es la concentración que estamos buscando. Sé que existe un dosaje en sangre, pero en general el dosaje que pueden encontrarlo es en orina. Ese es el que van a encontrar seguro. La verdad que creo que en farmacia bioquímica no me acuerdo si tenían el de sangre, pero sí estoy seguro que tenían el de orina. Pueden hacerle un electrocardiograma, puede dar alterado, generalmente lo que van a encontrar es taquicardia sinusal, puede haber otras arritmias, pero eso. Puede haber acidosis, metabólica, pero nada comparado a lo que es el metanol, por ejemplo, no es un cuadro que nos tenemos que volver loco. Sí pueden detectar cuadros de hipoxia. Si midieran monóxido de carbono o alguna otra cosa, no les va a dar muy alto. Pueden pedir una placa radiográfica, pueden llegar a ver alteraciones o no eh, en pulmón, por lo cual no hay muchas cosas que podamos hacer con esto. En cuanto al cuadro, pueden pedir todo el laboratorio que quieran, pero la clínica es lo que a que los va a guiar.
Bien, ¿qué hacemos con nuestros pacientitos entonces? La mayoría de los pacientes lo que van a tener es una característica que no va a ser algo intencional, eh, es muy raro, o sea, la mayoría de los no se da mucho. Eh, la mayoría de los pacientes con grandes dosis son pacientes pediátricos que han tenido acceso a algún elemento de nicotina de los padres. En el caso de los pacientes que tienen o ustedes están sospechando que por la clínica, por el laboratorio, por toda la historia es de exposición a baja dosis, la verdad que uno lo deja algunas horas simplemente para observación y después se retira eh, con pautas de alarma. En el caso de los pacientes pediátricos, ahí ya no. Mándenlos a un hospital pediátrico que los dejen en observación y que se aseguren de quedarse tranquilos en el caso de la dosis, de tener un buen tiempo de observación. Recuerden que lo que les contaba antes del tiempo de metabolismo hace que podamos quedarnos relativamente tranquilos. En el caso de nuestros pacientitos, si son médicos laborales, médicos de planta y ustedes están sospechando una exposición que tiene que ver con la vía dermatológica, como puede ser la enfermedad de la hoja verde o en el caso de los pesticidas, tienen que hacer todo lo que vieron en la clase de rescate del tóxico, medidas de descontaminación. Así que lo que van a hacer es, por empezar, sacarle la ropa y tratar de eliminar a base de agua a presión que corra eh, por bastante tiempo, eh, justamente tratar de eliminar lo que haya quedado impregnado en la piel. Lo mismo ocurre con los que se hayan pegado los parches de nicotina, tienen que sacarle el parche y tienen que lavar la zona con agua y jabón. Em, la verdad que ya no se usa el vómito provocado, la verdad que no está muy bien. Si existe una forma en la que fue eh, ingestado, ¿sí?, el tabaco y quieren intentar hacer, porque llega en tiempo y forma, hacer un lavado gástrico, podrían llegar a intentar hacerlo. Si la ingestión es de nicotina líquida, como puede ser el, el contenido de los cigarrillos electrónicos, recuerden que la verdad que no tiene mucho sentido, la verdad que se absorbe súper rápido. Eh, y finalmente, no hay un antídoto para esto, la verdad que no hay un antídoto. El tratamiento básicamente es sintomático, de soporte de los distintos sistemas y aparatos, por lo cual no hay necesidad de hacer eh, mayores medidas. Está descrito eh, y referenciado el uso en dosis altísimas eh, de nicotina, o la recomendación existe eh, el uso de atropina. Sobre todo el uso de atropina está más que nada ligado a lo que es el tema de eh, los cuadros ventilatorios o la bradicardia, en algún caso, la verdad que muy severo. Si llegaran a tener un paciente con convulsiones, eso lo tratan con benzodiazepinas, y si el paciente se está chocando, tratamiento del shock eh, guiado por alguna cosa parecida a lo que recomienda Rivers. Rivers lo recomendó más que nada para el shock séptico, pero ese es el algoritmo patrón. Si tienen un tipo de arritmias, eso llamen al cardiólogo. No hay mucho más para hacerle. Y hay algún tipo de recomendación aislada en la bibliografía con respecto a algún otro tipo de eliminación aumentada, pero la verdad que no está comprobado, no tiene buenos estudios de referato. Bien, más que nada entonces, ¿qué es lo que me gustaría contarles?
prevención full todo el tiempo. Me parece que esa es la que va. Eh, si no pueden hacer prevención, por lo menos hagan control del daño. eh, y fíjense todas las estrategias que haya disponible, tanto para ustedes, para sus seres queridos o para sus pacientes. eh, Traten de eliminar el tabaco de un montón de lugares y armar una regulación lógica con respecto a esto, ustedes que van a llegar a ministros de salud. No solamente los niños son poblaciones especiales, hay un montón de poblaciones especiales, pero eh, es importantísimo que dentro de las legislaciones y dentro de todo lo que tengamos en prevención, así como es alcohol cero en embarazadas, también es pucho cero en embarazadas. Está demostrado distintos tipos de efectos nocivos en el feto y en lo que es en el embarazo, por lo cual la verdad que eh, debería estar reglamentado o por lo menos hacer unos screening un poco más inteligentes. Me pareció muy útil lo que fue la campaña que se hizo para el alcoholismo cero en embarazadas. Habría que hacer algo parecido en embarazadas. ¿Qué es lo que les puedo recomendar a ustedes? Perfecto, si lo tuyo es alguna cosa quirúrgica, lo que les voy a decir les importa tres pitos. Eh, pero en el caso de los que hagan algo quirúrgico, seguramente van a decirle a su pacientito, si querés que te opere, larga el pucho, baja de peso, bla, 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 porque si no la cirugía va a ser muy mala. En el caso de los clínicos, si no te vas a dedicar a alguna cosa parecida a atender a pacientes que tengan esto, eh, referirlos a un grupo de gente que trabaje esto. Recuerden que siempre es un trabajo de equipo interdisciplinario. Pero para vos, que estás ahí, que vas a hacer guardia y que te importa eh, tres pitos el seguimiento del paciente, eh, ABC, averigüe qué onda este paciente con esto, utilicen métodos de screening, ¿sí? Por ejemplo el CAGE, ¿sí? El CAGE. Eh, Cuando te levantaste a la mañana, lo primero que hiciste fue fumarte un pucho. Bueno, tenías un problema, amigo. Te despertaste a la noche para fumarte un pucho. Tenés un problema, amigo. El breve consejo también está bueno, siempre y cuando sea breve consejo y no eh, básicamente condenar al paciente por una adicción. Recuerden que las adicciones son enfermedades eh, y esta gente no tiene la culpa de tener una enfermedad, no es que es algo que puedan controlar. Y finalmente la C, eh, tratar de ver si lo podemos mandar a un lugar donde hagan cesación de una manera adecuada o de una manera inteligente. Sobre todo, quizás lo que podría decirles es seguimiento. Estos pacientes necesitan muchísimo seguimiento, necesitan preparación, necesitamos evaluar correctamente al paciente y necesitamos seguirlo. Es un paciente que lo van a ver en las clases de adicciones. Es un paciente que para la mayoría de los médicos, como no les gusta este tipo de pacientes, esta cuestión de seguimiento no les interesa, no lo hacen bien o la verdad que lo dejan de lado. Por lo cual es muy común escuchar esta historia donde fracasó el tratamiento, así que no lo... Bien, si no funciona un tratamiento, tenemos que probar con otra cosa, o con otra, o con otra, hasta dar con la tecla de qué es lo que está pasando. Eh, Cuando uno va al cardiólogo, prueban con una medicación, con otra medicación, con otra medicación. Cuando uno prueban con dos, con tres, con cuatro. Cuando no le ponen un marcapaso. A ver, y no por eso es un mal cardiólogo, sino que es justamente dar en la tecla de qué es lo que necesita el paciente. En estos casos, nuestros pacientes necesitan médicos que les interese eh, que salgan de este lío. No voy a ahondar de esto, no voy a andar mucho más en esto, pero saben que ya se los comenté al principio. Es una enfermedad crónica el tabaquismo que genera desde EPOC, cánceres a un montón de otras cosas, por lo cual el manejo de estos pacientes crónicos, la verdad que eh,
es un poco lo que hablábamos de seguimiento. Nos vamos a encontrar, esta foto es casi real, lo hemos visto. eh, Nuestro pacientito que está con el pucho. De hecho, en los hospitales, la mayoría estadísticamente de los incendios se produce por pacientes que fuman dentro del hospital. Eh, de hecho, a nosotros nos pasó en mi hospital con un paciente psiquiátrico que se prendió el fuego, se prendió fuego con la máscara al lado y no sé, o sea, se prendió fuego la tubuladura con oxígeno. Con lo cual, esas cuestiones que son anecdóticas eh, pasan a otro lado. Nuestros pacientitos crónicos vamos a esperar que tengan esos cánceres, que tengan ese POC, que tengan un montón de cuestiones que son descriptas y habrá que ir manejándolas de la mejor manera posible. Pero si el paciente no deja el vicio, vamos a estar complicados. Bien, en este caso el seguimiento de los pacientes va a tener que ser con un equipo interdisciplinario, va a tener que haber un neumonólogo. Saben que estos pacientes van a tener distintos tipos de neumopatías y pueden responder o no a distintos tipos de tratamientos. Podemos hacerle un montón de estudios de imágenes, podemos encontrarnos este, cánceres, podemos encontrarnos POC, podemos encontrarnos bullas, podemos encontrarnos un montón de cosas. Y de hecho, esto es un PET más que un tensor de difusión, pero ellos se los muestra a uno a la gente, o sea, el cigarrillo reduce determinados caminos enzimáticos, por lo cual eh, significa que hay menor actividad de distinta parte del organismo, por lo cual tenemos evidencia para contarles que esto no es bueno, pero a pesar de todo esto recuerden que es una enfermedad crónica, es un tipo de comportamiento que altera la alostasis, por lo cual el paciente no va a tomar decisiones correctamente, por lo cual hacer un correcto tratamiento de deshabituación es importante. Eh, Incluso se podría llegar a utilizar, como en algunos casos decían, el tensor de difusión para ver cuán tronadas tiene, pobrecito, sus distintas vías neurológicas o de los neurotransmisores, como para saber si tiene alguna chance de responder o no, si va a tener una respuesta tórpida al tratamiento o no. Pero la verdad que en Argentina casi no tenemos ese tipo de cuestiones y no creo que alguien le quiera dedicar un tensor de difusión a un paciente eh, en vías de reducción de su hábito tabáquico. En cuanto a los tratamientos, es muy largo, es muy largo. Yo lo que les recomiendo, de vuelta, hay como cursos larguísimos para hacer, hay una sociedad que se dedica a esto en Argentina. Hay distintos tipos de alternativas y básicamente uno tiene que estar con el paciente, tener ganas de atenderlo para que deje de fumar. Hay distintos algoritmos, ustedes pueden seguir todos los que ustedes quieran, eh, pero la verdad de la milanesa es que nada, si a ustedes les gusta esto, traten a este pacientito y si no les gusta, refiéranlo a alguien que sí les guste tratarlo. Yo creo que es una falacia lo que les voy a decir de alguna manera, porque la verdad no es un argumento científicamente comprobado, que tenga un gran sustento, pero me gustó siempre una regla que decían que eh, uno comienza con el 100% de posibilidades de dejar un hábito y cada vez que uno va fallando sistemáticamente, eso hace que disminuyan posteriormente las posibilidades para dejar determinado hábito. Mi compañerito de banco de la universidad es un médico que se dedica a las adicciones y él siempre me decía, mis pacientes son todos mercadería dañada, eh, pero yo les ofrezco una luz al final del camino, parecía un pastor. Y siempre lo que me decía era algo sumamente interesante, porque él lo que me decía es, acordate que el cuerpo, en este caso, se acostumbró, ¿vieron como los caminitos esos que están en los lugares de que hay pasto en las plazas?
y que se ve el caminito por donde la gente corta el camino para llegar al colectivo más rápido, y no dar toda una vuelta porque hay un pasto y vos ves el caminito de la gente que va derecho a la parada del colectivo. Bueno, esto es un camino más corto a un tipo de sensación placentera. Que el paciente no se pueda recuperar o que recaiga, no es un tema de él, es un tema de que crezca de vuelta el pasto. Por lo cual, no es un problema de la voluntad del paciente, sino es un problema de ir haciendo un tratamiento médico adecuado. Entonces, ante todas estas opciones que hay hoy día, eh, si no están acostumbrados a dar vareniclina, bupropión, de hecho ahora creo que había lío con la vareniclina en estos días, justo estaban hablando de eso. Pero si no saben qué recomendar, lo mejor que podrían recomendar es el consejo. ¿Cuál es el consejo? Vaya a un especialista para esto. Yo lo sigo viendo, la parte clínica, podemos charlar, podemos hacer un montón de cosas y de hecho le haces el aguante al paciente. Pero si no saben manejar estos dispositivos, no está bueno que alguien que no se dedique a esto lo haga. Es como que les diga, mire, si usted no sabe cómo poner un marcapasos y setearlo, no, eh, mándelo a un cardiólogo. Eh, y nadie se sentiría mal por eso. Sin embargo, la mayoría de la gente no se siente mal por decirle, tómate un bupropión y vas a dejar de fumar. No, no es así la cosa. Uf, si me escucharon hasta acá, yo la verdad les daría un abrazo, una medalla y un beso. En este caso, no tanto abrazo ni beso, más que nada medalla y a la distancia por pandemia. Entonces, en realidad, ¿qué les puedo decir para que lean? Lean un montón de cuestiones que les va a servir para entender cuando lean el Goldfrank, el Casaret o cualquier otro libro. Eh, Lean las cuestiones de medicina básica. Hay muy buenos laburos, muy buenos artículos en NIDA, que es como el Cedronar de Argentina. Hay algunos artículos bastante interesantes en la New England. Eh, También hay artículos relativamente interesantes en la Organización Mundial de la Salud. Eh, si tienen suerte o saben usar alguna forma de descarga de artículos, están los artículos de la Sociedad de Adicciones de los gringos. Y me tomé el trabajo de dejarles como un montón de archivos que varían desde los locales hasta los internacionales. Así que si ustedes piensan que pasé por encima algún tema, seguro que se los dejé puestos por ahí. Así que nada, bibliografía sobra para el tema. Lo que me interesaba más que nada era darles algunos aspectos que quizás no la iban a encontrar tan fácil, o que quizás estaba bueno para pensarlos más allá de el, el paciente fumador, que lo vas a ver en clínica médica o en neumonología. Así que bueno, de vuelta, millones de gracias. La clase fue mucho más larga de lo que yo me imaginaba, pero bueno, el doctor Arcidiácono me despachó un par de temas extras, y esos son los que me robaron un par de minutos más. Así que gracias por tanto, perdón por tan poco, sigan así, no cambien nunca. Les pido disculpas que no puedo mostrarles en qué situación estoy en los últimos videos, pero bueno, la paternidad, la pandemia y las demás cosas me está complicando filmar y ser presentable en la filmación. Quedo atento por cualquier duda, pregunta o consulta, así que nos estaremos viendo en algún otro video. Ojalá que tengan muchas dudas y preguntas y me las hagan, así aprendo yo un montón. Cuídense, nos vemos.